Pues seguimos hablando del profeta Elías porque me interesa mucho hablar de lo que representa él en muchos sentidos, varios sentidos por lo menos. También respecto a decir la verdad. Aquí en este país se dice a veces hablarle la verdad al poder. La mayoría de la gente se acobarda ante el poderoso, pero este profeta Elías no se acobardaba. Jesús dice, benditos los perseguidos por causa de la justicia. Él mismo fue perseguido. Y entonces tenemos el ejemplo de este profeta que se enfrentó a los malvados de su tiempo, incluso a los poderosos. Vamos a ver un episodio, si no hoy, nos tocará mañana. Entonces, por eso yo creo que con el deseo que tengo de hablar de la encíclica nueva del Papa, que habla de la verdad y de los medios de comunicación y de una serie de cosas muy relevantes para el mundo de hoy. Si pudiéramos arreglar nuestros corazones y pensamientos, adelantaríamos mucho. Cuando tenemos las mentes ofuscadas, ennublecidas, turbadas o distraídas o ensombradas con la ignorancia, el miedo, el no discernir las cosas, es más fácil que se aprovechen de nosotros, aunque de hecho la historia de la humanidad es la historia en buena parte de cómo los que pueden oprimen, explotan, se aprovechan y muchos otros se dejan o no son capaces de resistir, ¿verdad? Y hay muchos males en el mundo. Yo lo veo en este país clarísimo, mentiras, abusos, etcétera. Y trato de hacer mi humilde parte para echar alguna luz o algún aliento incluso, ¿no? Los que vean esto en video ven una imagen que ya he puesto antes de Cristo muy llagado, dice, creo Santa Teresa, pero es una imagen muy querida para Santa Teresa. Entonces yo les presentaba a este profeta Elías, este gran profeta Elías, en la humildad inicial del relato de este ciclo de Elías, en que me llamó la atención y así comencé otra vez a recordarme de alguien que había estudiado y como les dije, desde en México hace 45 años por lo menos, ¿no? Estudié este relato, ¿no? Entonces, como le decía ayer, eh, Elías es enviado a una pobre viuda que tiene un hijo en un tiempo de sequía. Al cabo de los días se secó el torrente porque no había lluvia en el país. Entonces Yahvé, a quien se atribuye todo, ¿no? El bien y hasta el mal, también el castigo, muchas veces en la Biblia, envía al profeta Elías a una viuda de Sidón, que es precisamente el territorio del dios falso Baal, un dios que tiene que ver con las lluvias y las cosechas, la fertilidad, hasta los hijos y todo eso, ¿no? Y la envía a esta viuda y cuando entra por la puerta de la ciudad ve a la viuda recogiendo leña y como dijimos ayer le pide agua y después le pide también un bocado de pan. Y ella dice, vive Yahvé tu Dios. Así que ya
ella, quizá por el nombre de él, ¿no? Quién sabe si ya dijo su nombre, ¿no? Eliyahu, en hebreo, quiere decir mi Dios es Yahvé. No tengo nada de pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la orza. Estoy recogiendo 2 palos, entraré yo y lo prepararé para mí y para mi hijo. Lo comeremos y moriremos. Es decir, lo último que queda de comida a esta viuda y a su hijo es un puñado de harina y un poco de aceite. Puede hacerse una tortita y no tendrá más nada que comer. Pero Elías le dijo, no temas, entra y haz como has dicho, pero primero haz una torta pequeña para mí y tráemela. Y luego la harás para ti y para tu hijo. Porque así habla Yahvé, Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, no se agotará el aceite en la orza, hasta el día en que Yahvé conceda la lluvia sobre la haz de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra de Elías, y comieron ella, él y su hijo. No se acabó la harina en la tinaja, ni se agotó el aceite en la orza, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Así que ahí tienen este episodio en sus 2 aspectos de la poquedad de la viuda y hasta de Elías, que necesita que le den de comer también él, y esta provisión, esta providencia de Dios que provee lo necesario para sustentarnos, ¿no? Y entonces ahí tenemos este bonito episodio, ¿no? Pero yo quería hablar después ahora de lo que yo venía diciendo, ¿verdad? De cómo se quema Elías. Y es muy interesante porque aquí tenemos el retrato de un gran profeta que se deprime mucho, ¿no? Nos hemos brincado el episodio del reto a los profetas falsos en el Monte Carmelo, que ayer mencionábamos al Monte Carmelo y a las nazarenas que custodian al Señor de los Milagros. Y Elías fogosamente, con gran celo, él es conocido por el celo, que tiene que ver con la pasión, ¿no? El lema de los carmelitas es celo celatus sum, dominum deum exercitum. Con celo es celado por el Señor Dios de los ejércitos. Y estas son las palabras de Elías que repite más de una vez para hablar del hecho de que ha quedado solo él, después de haberse enfrentado con estos falsos profetas. Y entonces yo después voy a leerles un salmo que leí esta mañana, muy bonito, ¿no? Que lo voy a leer un poco después. Pero regresando a este episodio de Elías, él se fuga, ¿no? Se marcha lejos de la persecución de Jezabel
y se encamina hacia el sur, porque él viene del norte de Israel, se encamina al sur a Berseba, o Beersheba, de Judá, la ciudad de este pozo del juramento que se llama, ¿no? Y camina por el desierto 40 días y 40 noches y se sienta debajo de una planta y se deseó la muerte, dice el texto, ¿no? De 1 Reyes 19, verso 4. Y dijo, basta ya, Yahvé, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Se acostó y se durmió bajo una retama, pero un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Volvió segunda vez el ángel de Yahvé, le tocó y le dijo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Así que ustedes ven ahí que este profeta se deprime, se duerme, se echa a dormir. Yo me acuerdo de una plática que oí en México hace muchos años de un estudiante hablando sobre Santo Tomás de Aquino y lo que decía acerca de cuando uno se deprime, dice, una de las soluciones es echarse a dormir, ¿no? Así que es legítimo a veces echarnos a dormir, tratando de aliviar un poco la tristeza. Después hay que levantarse de nuevo. Esto se aplica a veces a la Eucaristía, de la cual nos falta, ¿no? Y con la fuerza de esta comida se levantó y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. O sea, ahí es donde tiene este encuentro que habíamos dicho, ¿no? Un susurro de una brisa suave o un sonido de silencio fino. Son las traducciones de cómo Elías experimenta a Dios. No está ni en el huracán, ni estaba en un temblor de tierra, ni en el fuego, ni en ninguna de estas manifestaciones tremendas, ¿no? Sino estaba en lo más sutil posible. Así que hay que discernir la presencia de Dios muchas veces en las cosas más pequeñas. Quizá una sonrisa nos puede aliviar, ¿no? Una palabrita. A veces nos hace falta un aliento y a veces no lo hay, ¿verdad? Hay que buscarlo de parte de Dios. Eso lo vamos a ver en un salmo ahora. Yo mañana hablaré sobre el enfrentamiento de Elías, sobre el robo de una tierra. Se enfrenta Elías con el rey, cuando el rey y Jezabel, su esposa malvada, le roban la tierra a un pobretón. Yo, como les dije, estaba leyendo yo esta mañana mis oraciones y una de ellas era el salmo y lo voy a recitar para terminar, ¿no? Es un salmo muy bonito. A voz en grito clamo al Señor, a voz en grito suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes, expongo ante Él mi angustia, mientras me va faltando el aliento. Pero tú conoces mis senderos y que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Mira a la derecha, fíjate, nadie me hace caso. No tengo a dónde huir, nadie mira por mi vida.
A ti grito, Señor, te digo, tú eres mi refugio y mi lote en el país de los vivos. Atiende a mis clamores que estoy agotado, líbrame de mis perseguidores más fuertes que yo. Sácame de la prisión y te daré gracias a ti. Me rodearán los honrados cuando me devuelvas tu favor.